económico? Bueno, ¿por qué no arranca? Bueno, sabemos por qué caímos, ¿no? Tuvimos que normalizar la economía, unificación cambiaria, más suba de tarifas. Eso afectaba el bolsillo porque subía la inflación. Y la lógica de la recuperación se suponía que era que una vez que la inflación había bajado y que se habían cerrado las paritarias, los salarios reales empezaban a subir, el consumo se recuperaba. Junto a eso, la eliminación de las regulaciones absurdas que trababan la importación, la exportación, iban a ayudar, la inversión iba a empezar a reaccionar. Yo creo que esa lógica... Todo eso pasó. Esa es una lógica impecable, digamos. Ahora vamos a ver qué resultados trajo, cuáles no. Contra eso, yo diría que de manera algo inesperado, digamos, empezaron a darse otros efectos que no estaban tan calculados. Por un lado, hasta finales del año pasado, una de las fuentes principales de ganancias de las empresas era acumular inventarios. ¿Por qué? Porque importaban al dólar oficial, ¿no? Y lo guardaban, financiaban la compra a tasas de interés. Estoqueaban mercadería. Estoqueaban mercadería financiados a tasas de interés inferiores a la inflación y luego se iba vendiendo la mercadería al ritmo del dólar blue paralelo. Es una fuente de ganancias muy grande que se terminó con la devaluación. Una vez que se unifica el tipo de cambio y que la tasa de interés sube y que para financiar los inventarios hay que endeudarse vendiendo cheques al 45%, las compañías empezaron a deshacerse de inventarios. Eso significa parar de producir. Ese fue un efecto muy relevante. Parar de invertir para producir. Ese fue un efecto muy relevante en el primer trimestre. Muy relevante. Para el año también está pasando otra cosa con la inversión. Vos pensás que uno espera que la inversión reaccione en los sectores más dinámicos, competitivos. Tenemos ese contador de inversiones que nos dice todo lo que va a pasar en la minería, en el agro. Ya va por 50.000, ¿no? Bueno, los anuncios. Junto a eso, en la economía argentina, en los años anteriores, se invirtió muchísimo en algunos sectores muy protegidos, en base a una señal no sostenible de protección, en base a precios no sostenibles en términos de la protección que tenían esos sectores, financiados con préstamos del Bicentenario, con la tómbola del fondear, digamos, donde había una enorme corrupción también, o sea, préstamos casi gratis para las empresas que para hacerse esos préstamos tenían que invertir en algo. Entonces hubo muchos sectores muy protegidos que sobreinvirtieron en los años precedentes en base a un esquema no sostenible, porque era en base a financiamiento inflacionario y en base a una exacción enorme al consumidor. Y además se sumó la recesión brasileña. Entonces, esos factores jugaron en contra. Ahora, todos estos factores no alcanzan a explicar por qué la economía en el tercer trimestre no ha arrancado. Porque cuando uno mira la dinámica de los salarios reales y del empleo, efectivamente la hipótesis con la que uno trabajaba por comienzos de año se cumplió. Es decir, en el tercer trimestre los salarios reales crecieron 3%. Es decir, los salarios le ganaron a la inflación 3% en el sector formal de la economía. Y el empleo en el sector formal de la economía, estos son datos del sistema previsional argentino, son poblacionales, en el empleo formal, donde hubo una caída enorme entre febrero y junio, en julio se detiene la caída del empleo y en agosto se crean 14.000 puestos de trabajo. Y esa tendencia tendría que haber seguido mejorando en el mes de septiembre. De hecho, además, el crédito al sector privado, el crédito bancario, desde el mes de agosto también le gana por mucho a la inflación, el crédito al consumo, el crédito prendario. Y sin embargo, la economía en el tercer trimestre no arrancó, el consumo no arrancó. Si con todos los datos que conocemos no tenemos la explicación, hay que bucear un poco en los datos que no conocemos. Esta semana el INDEC publicó la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares. Es como una ampliación de los datos de empleo y desempleo que se publicaron en agosto a nivel de bases de datos que permiten desentrañar los números entre, por ejemplo, trabajadores formales e informales. Procesando esos datos, lo que uno puede ver es que los ingresos del sector informal de la economía, que en la Argentina suma el 35% de la economía, hay 4 millones de trabajadores informales, 3 millones empleados, 1 millón desocupados. Y lo defino como informal porque su último empleo había sido en el sector informal. Ese sector, que es el 35% de la economía, su salario real tuvo un desempeño 8 puntos porcentuales peor que en el sector formal. Eso se ve en los microdatos de la encuesta permanente de hogares. Y la otra cosa que uno ve mirando para atrás, también en los datos de la encuesta permanente de hogares, es que en las otras recesiones que tuvo la Argentina, el sector informal tarda más en arrancar en términos de empleo que el sector formal, porque el sector informal vive de la filtración
desde el empleo formal hacia el informal. Una vez que arrancó el formal, arranca el informal. La Argentina no puede convivir con 4 millones de personas en situación de trabajo informal. Eso ocurre porque los impuestos al trabajo en la Argentina son 40% del salario de bolsillo, 23% contribuciones patronales, 16% contribuciones personales. Eso compara con impuestos al trabajo de menos de 10% en Chile y Australia y menos de 20% en todos los países a los que nos queremos parecer. Además de eso, tenemos regulaciones laborales inviables, una justicia laboral inviable, totalmente corrupta, ¿no? Un mercado laboral hiperrígido que defiende al trabajador formal, al statu quo, pero no al trabajador Cuando informal mirás que al quiere gobierno pasarse. y pensás en esta agenda que estás planteando y en este problema que estás planteando, que es central, Sí. ¿qué ves? Yo veo que el gobierno va a tener ingresos cuantiosos por el blanqueo, decidió una asignación que es aumentar las jubilaciones. Los datos de pobreza publicados por el gobierno hace unos meses nos muestran que en el sector de mayores de 70 años la incidencia de la pobreza es inferior al 4%, en la de los menores de 18 años es del 48%. La Argentina tiene un problema gigantesco para sacar de la pobreza a los jóvenes, a los chicos. Además, eso se reproduce más. Eso se claro. reproduce, si no salen ahora es muy difícil que salgan después. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. Cuando miras Bueno. todo esto, ¿qué ves que esté haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que así como el gobierno es un blanqueo hiperambicioso para incorporar los activos de las clases más altas en la Argentina al sistema productivo, hay que encarar el desafío de blanquear el trabajador informal y hacer el otro blanqueo, el del trabajo informal. ¿Cómo se hace? Rebajando los impuestos al trabajo, mejorando la legislación laboral, atacando las regulaciones que traban la contratación de personal. Hoy el dueño de una empresa está, digamos, forzado a cerrar la persiana e invertir en Levax, porque con este costo laboral que generan los impuestos, con estas regulaciones, con estos jueces, con estas regulaciones, es muy difícil. Atacar ese problema sería revolucionario. Digamos, eso sería una verdadera ampliación de derechos. Digamos, por más que paguemos el fútbol, ¿no? Y tengamos que verlo en el cable, si la Argentina logra incorporar a los 4 millones de trabajadores informales a su fuerza de trabajo, va a haber dado un paso importantísimo para hacer una sociedad más justa, más equitativa. Y bueno, claro, los recursos son escasos, los hemos gastado en otra cosa. Rebajar los impuestos al trabajo habría sido un uso mucho más eficiente de los recursos extraordinarios que está proveyendo el blanqueo.